Muy bien, espero que todos estén bien del otro lado. Hoy les voy a hablar sobre la zona de desarrollo próximo, que es un concepto que en su momento dijo y expresó bastante bien estando enfermo mientras hospitalizado se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte. Y esto es interesante porque nos enseña de que hay que ser productivo siempre, ¿no? A veces uno se queja mucho cuando estás en un estado no tan ideal para producir. Pero bueno, cada quien tiene sus circunstancias. Pero me parece interesante y este es un caso que ya como vida en sí mismo y su ejemplo bueno, al menos a mí me parece un ejemplo a seguir, digno de seguir. Estoy hablando de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky fue el que habló sobre la zona de desarrollo próximo, ¿sí? ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Ya le vamos a hablar de esto. Esto lo escribió él en su libro Pensamiento y Lenguaje, que él primero le quiso titular Pensamiento y Habla, que fue publicado póstumamente y que es interesante porque es donde él recoge esto y de la zona de desarrollo próximo, que es ZDP. Se refiere al espacio o brecha entre las habilidades que posee un niño y la que puede llegar a aprender, o sea, el potencial que tiene siguiendo guía, apoyo que le puede proporcionar un adulto. En función de eso va complementándose. Y justamente la teoría que él presentó es importante porque es una variante a través del legado que dejó antes de fallecer también la pedagoga latinoamericana Mercedes Chávez Jaimes. El concepto es importante también porque nos enseña de que la forma de aprender egoísta, individual, siempre competitiva, no es para nada la forma natural de aprender, que si fuera el caso estaríamos dejando un asunto tan importante de lado como es el aprendizaje cooperativo. Esto es algo que no se puede dejar, es algo que tiene eficacia probada. Se basa en la relación de las habilidades de este personaje, de este niño, y su potencial, ya se los decía. Este potencial que muchas veces va a ser guiado por un adulto, y preferiblemente que así sea. Es así precisamente como el niño adquiere también el lenguaje, ¿no? Desde temprana infancia en contacto con sus pares, especialmente con su madre, ¿no? Quisiera pensar que va a estar allí para enseñarle un lenguaje al niño. Este lo aprende de manera intuitiva, natural, simplemente a través del contacto. Y simplemente no porque sea algo minimalista, es una situación bien intrincada. Aprender una lengua es difícil de hacer. Si no, dígalo quienes están aprendiendo una lengua, una segunda lengua, y si no estás en una edad temprana, lo difícil que resulta. Así que este nivel de desarrollo potencial que tiene el niño, empezando por esa que es una edad bastante interesante para aprender, ¿sí? Es un área crítica, digo, un rango de edad crítico. Este nivel basal que el niño tiene comúnmente va a estarse evaluando en las escuelas y el nivel de desarrollo potencial del niño va a estarse estimulando muchas veces para alcanzar, guiado y apoyado por otras personas, siempre una brecha más estrecha entre lo que sabe y lo que puede llegar a saber, de modo que se pueda conseguir un aprendizaje óptimo y va siempre en crecimiento. Así que estas competencias que el niño va a ir alcanzando y esta diferencia de brecha que mencionábamos justamente la zona de desarrollo próximo se basa en la relación entre las habilidades que el niño tiene y su potencial. Un primer nivel del desempeño actual del niño se considera y en función de ese se va trabajando. ¿Qué sabe el niño? ¿Qué puede llegar a saber? Entonces se establecen puentes cognitivos y esto justamente tiene que ver con la mayéutica, ¿no? El asunto de el método socrático. Por cierto, Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada, así que solo no podemos aprender, tenemos que tener contacto con el otro, con otra persona, especialmente con un adulto que nos guíe.
Y claro, no es que no puedas en absoluto, sino que cuando estás con un nivel, una persona que tiene un nivel experto o que tiene un nivel maestro, esta persona te va a facilitar y esto pues te va a ahorrar mucho tiempo. Por eso es que estos discípulos andaban con el maestro para arriba y para abajo, absorbiendo y aprendiendo. Ocurría en la edad socrática, antes de Cristo y después de Cristo. Es interesante eso porque ahorita se escucha mucho esto hablando de los griegos, y este concepto de el estoicismo. Hay una película, por cierto, que yo recomiendo mucho que se llama Perfect Day, ¿sí? Día Perfecto, que es de un autor o un director alemán y creo que la película es coreana, si mal no recuerdo, o japonesa. Lo cierto es que es en ese ambiente en donde está desempeñándose la película. Un hombre específicamente que, además de tener una rutina bastante tediosa, pareciera ser a simple vista, la cumple con un nivel de rigurosidad tal que entendemos que le gusta tal cosa, es que lo hace con una facilidad, limpiar baños, estar pendiente de este tema, y además no deja por eso de ser un intelectual. Le gusta leer, le gusta eh, estar muy al tanto de noticias. Tiene una rutina muy, eso sí, esquematizada. Eso lo podemos percibir en la película eh, Perfect Day. Ya se los voy a poner por aquí si la veo. Pero bueno, esto, ¿por qué lo mencioné? Porque esto del estoicismo no es llevado al extremo o de una manera radical, pensar de que yo hago lo que quiero, no me importa nada, el no importismo, como suelen decir, o decir que, bueno, yo estoy por mi cuenta, no me interesan los demás. Como cuando anda un caballo con una gríngola, creo que se llama así. Lo cierto es que la zona del desarrollo próximo nos lleva a pensar, y justamente este es el punto, que el hecho de que entres en contacto con el otro siempre va a tener un beneficio adicional, muy adelantado. La humanidad ha avanzado porque ha vivido en sociedad. Cuando hablan de que no, pero todo es relativo, todo es subjetivo, como Sigmund Bauman, que nos hablaba de la sociedad líquida, eh, esto tiene que ver mucho con, no con el modernismo, sino con el posmodernismo, ¿verdad? Que todo vale y las cosas se va haciendo poco a poco y se va formando. Entonces nada tiene una forma y todo es relativo. No va de eso, ¿no? Entender de que hay muchas realidades, debe haber una realidad máxima con que entenderla, podemos chocar de bruce contra esa realidad y es una verdad absoluta, existe. Yo quiero pensarte que sí, ¿sí? Esto justamente tiene que ver también con lo que decía en su momento y a su modo el de la fenomenología Husserl, ¿no? Sobre la importancia de sí no oscurecer, llevar la vida como un vaivén relativo y que no hay nada absoluto. Entonces, claro, la verdad es posible. Hay diferentes realidades, pero hay una cuestión real. Hay una diferencia entre decir realidad y decir real. Ahora, de estas diferentes realidades podemos aprender. Y si nosotros nos sometemos a una experiencia, mientras más sentidos estén envueltos en ello, mejor. Por ejemplo, nosotros durante la pandemia, es una experiencia que nos quedó. ¿Qué nos dejó la experiencia, entre otras cosas? De que hay que tener contacto presencial. Este contacto físico. Mientras más activos estén los sentidos para el aprendizaje, mientras más sentidos estén ocupándose en ello, mucho mejor. Esto va del contacto, de los olores, de los sabores, de la estrechez con el otro, y esto justamente es lo que va a significar, va a tener mayor significado. Auswell hablaba del aprendizaje significativo también al respecto, encaja muy bien con todo esto que estoy diciendo. Son diferentes corrientes pedagógicas, pero obviamente están muy concatenadas porque tiene que ver con diferentes maneras, pero estamos hablando de lo mismo, de la forma de aprender, de la métodos que nos ayuden a hacerlo.
La zona de desarrollo próximo, ZDP, es un concepto de la psicología educativa que describe la diferencia entre lo que la persona puede hacer sin ayuda y lo que puede hacer con ayuda. Esto lo estableció así el psicólogo soviético, ya les decía, Lev Vygotsky. Él vivió desde el año 1896 al 1934, como podemos ver, apenas que 4 años más 34, son 38 años, ya era una persona que por haber estado enfermo murió. La importancia de la zona del desarrollo próximo tiene que ver con un concepto clave, en este punto pudiéramos decir, argumentar, porque es aquello que nos revela la capacidad del aprendizaje de un individuo, de un estudiante. Ayuda a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial, porque tienen un potencial ante sí, y hay que trabajar en función de ello. Como diría también, por cierto, me estoy acordando de esta cuestión del elemento, ¿sí? De Robinson. Él nos diría que sí, hay que considerar esta potencialidad de la gente, del niño, de la persona en cuestión, y que nos va a terminar por medio de un apoyo consciente y respetando lo que esta persona ya tiene ante sí como una ganancia. Ken Robinson nos diría que justamente cuando coincide lo que te gusta hacer y lo que se te da bien, es el elemento. Yo hablé de eso en alguna ocasión aquí. Hablando de la asimilación y de la acomodación, estos son conceptos de Lev Vygotsky, pero también Jean Piaget le agregó uno más, que es el del equilibrio. La asimilación y la acomodación son interesantes. En el caso de Lev Vygotsky nos diría, hablando de eso, de la acomodación y de la, primero la asimilación, ¿no? Él nos diría de que tiene que ver, especialmente para Vygotsky, que es el proceso de tomar del entorno una información y entonces vamos adaptándonos a ella en función de nuestros propios esquemas cognitivos. Y entonces, estos por supuesto ya son preexistentes, estos esquemas cognitivos, como vemos. Esto de la tabula rasa no tiene ninguna cabida aquí. Hay una cuestión que podemos asimilar, ¿no? Las cosas como se nos aparecen, estos fenómenos, así nos diría, por ejemplo, David Hume. Después nosotros vamos con una idea y podemos hacer una conexión de ideas, una sinapsis, lo diríamos ahora que sabemos un poquito más del cerebro gracias a la neurociencia, y ahora es que nos falta saber, estamos lejos de saber todo del cerebro, pero sí que sabemos más, por lo menos más que en el siglo XIX. Sí que nos ayuda a entender de que esta conexión de ideas o sinapsis, hay una cuestión que podemos imaginar al respecto, ¿no? Esto justamente viene de lo que nos diría David Hume en su momento y a su modo. Y tiene que ver con la acomodación también, el concepto de este otro, primero asimilación, luego acomodación, de Vygotsky, que es un proceso de tomar del ambiente, de este ambiente circundante, que pudiéramos llamar también, según Uriel Bronfenbrenner, esta ecología del desarrollo humano, que empieza por el seno de la familia. Como podemos ver allí, ellos son los principales modeladores del aprendizaje, del lenguaje, por ejemplo. El niño adquiere el lenguaje y cualquier otro aprendizaje principalmente de sus padres, sin ninguna coerción o ninguna cuestión, digamos, forzada, ¿no? De manera natural. Claro, el ambiente de la escuela es otro ambiente interesante o entorno para el aprendizaje, pero los principales modeladores son los padres. Eso no se quiere cambiar por una institución, llámese como se llame. La mejor institución posible, no, los padres son los modeladores. Es verdad que después en el contacto con otras personas y a medida que vayas creciendo y a lo largo de toda la vida, la zona de desarrollo próximo no va a terminar simplemente con la infancia. Esta dependencia de otra persona, por supuesto, tiene que ir adoptando, pues, justamente acomodándose a nueva información y con la que ya teníamos y con la que va a aparecer más adelante.
De modo que estos esquemas se van fortaleciendo con los ya existentes, los preexistentes, para que encajen en nuevas informaciones y de alguna manera podamos hacer nuestro propio cóctel o configuración. Esto sí es muy individual. De modo que Piaget sí nos diría que en función a esto, también de la asimilación, él diría algo así como que es la incorporación de nuevas ideas, de nueva información. Y también diría que, por ejemplo, un niño llama caballo a una cebra porque la asocia, eh, ya que tiene características similares, pero ya después empieza a ocurrir una mayor conciencia de otros, digamos, rasgos que van a diferenciar a un caballo y a una cebra. Ya el niño se dará cuenta, ya lo va asimilando. Cuando responde a un evento desconocido basándose en las experiencias previas, también esto tiene que ver con la asimilación. La acomodación, ya hablando de Piaget nuevamente, es la modificación de los esquemas mentales que ya se tenían. Y precisamente tiene que ver con lo que ya también decíamos antes, ¿verdad? Puede incorporar nuevos esquemas a los previos. El niño, por ejemplo, puede modificar esquemas, hablando del caballo nuevamente, después de aprender que la cebra y otros animales grandes de cuatro patas tienen diferencias que también son notables. Entonces ya iba acomodando este conocimiento. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Es evidente de que la asimilación y la acomodación son conceptos interesantes y forman parte del constructivismo social de Vygotsky también. Y el andamiaje, ¿no? Que es esta siempre posibilidad de acomodar este conocimiento y estar acompañándolo prevalentemente con un adulto. La zona de desarrollo real, que es una zona, digamos, anterior a la zona del desarrollo próximo, tiene que ver con aquello que ya se sabe. Esto le pasa también a los adultos, cuidado. Esto tiene que ver con la zona de confort. Yo lo hablé una vez aquí en la radio con un amigo. Sí, hablé de la zona de confort. Es la misma zona de desarrollo real. El individuo que practica esta situación prevalentemente ya empieza a sentirse muy cómodo y la utilización excesiva de la costumbre, esta energía y sinergia va haciendo de que consolide este conocimiento. La zona de desarrollo próximo, entonces, sería el espacio donde la persona trabaja y resuelve problemas y resuelve tareas de una manera y a un nivel que no sería capaz de hacerlo solo, de manera individual. En compañía con otros o de otros lo haría mejor. La zona de desarrollo potencial, por otro lado, tiene que ver con la curiosidad, la voluntad, el deseo, el devenir, los logros en perspectivas que intervienen para crecer. Entonces es algo que va evolucionando, que está adelante, que debe ocurrir en la medida que va pasando o va sucediendo una transformación, se expande la mente y todo eso. Y la zona de pánico, que es esta zona que hay que decir también, es una zona donde la persona pudiera sentirse en shock. El aprendizaje que está obteniendo no es placentero, trae sufrimiento, trae mucho estrés, pero a la larga también genera aprendizaje. Por ejemplo, cuando nosotros estamos sufriendo o pasando una situación sobrevenida que no vimos venir y que nos afecta y tiene que ver con lo real, nos tocamos con eso, ¿no? La muerte de un ser querido, una enfermedad de alguien o de nosotros mismos, algo crónico que no habíamos visto y que ahora tenemos que padecer, o alguna experiencia que nos marque y que conlleve sufrimiento y estrés. No es placentero, pero se aprende de eso, de manera informal, dirían algunos, ¿no? Como podemos ver aquí, hay diferentes maneras de aprender y todas ellas tienen que ver con el desarrollo de nuestra, digamos, cognición, ¿no? Tiene que ver con el lenguaje también. La zona de desarrollo próximo viene dado por aquello que nos facilitan los demás. Esos son atajos. Yo quiero cambiar un bombillo, quiero hacer algo. Yo puedo recurrir al internet a un tutorial. Alguien me va a ayudar, yo voy siguiendo los pasos,
probablemente me va mejor. Yo contrato un experto para que haga el trabajo, pero si yo estoy allí aprendiendo, asimilando, entonces yo puedo en un futuro, no con la misma, por lo menos no tan rápido, con el nivel de experiencia de esta persona, porque yo tendría que ir haciendo esto muchas veces y quizás viendo muchas veces al experto, leyendo sobre teoría, viendo cómo yo puedo poner esto en práctica. Y en esa medida este andamiaje me sirve como un punto de apoyo para que más adelante, eso sí, yo pueda independizar mi propio, asimilar este aprendizaje y luego acomodarlo y luego en el equilibrio, que no les hablé del equilibrio, esto sí que Jean Piaget lo detalló mejor, ¿verdad? Cuando se habla del equilibrio, se trata de esta situación que, que nosotros sí que podemos, en función de la asimilación y acomodación, encontrar un punto medio, ¿sí? Ya les voy a decir un poquito sobre eso porque me parece interesante no dejarlo de lado, ¿sí? No dejarlo de lado. Ok. Entonces tiene que ver con la modificación de los esquemas mentales para adaptarse a la nueva información. Se produce cuando un nuevo elemento hace que el esquema que previamente existía se reorganice porque no resulta útil para incorporarlo. Entonces ahí vemos cómo la plasticidad cerebral también se va acomodando y va causando este equilibrio, ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿verdad? Y hay otras zonas del equilibrio, las que le decía todavía tenía que ver con la acomodación. Esta sí tiene que ver con el equilibrio. El proceso de regulación que rige la relación entre la asimilación y la acomodación. Esto sí se los dije un poco antes, ¿no? Los individuos buscan naturalmente el equilibrio porque el desequilibrio es insatisfactorio. Todo va a su punto más estable, ¿no? Entonces parece mucho al concepto de entropía, de alguna manera. Y el vaivén entre la asimilación y la acomodación conduce a un aprendizaje a corto plazo y a un cambio de desarrollo a largo plazo. Tiene que ver esto con el equilibrio, según como lo mencionó Jean Piaget. Pero bueno, la zona de desarrollo próximo, como hemos podido notar, es interesante y no tiene nada más su nivel de utilidad, si queremos decir así, durante la niñez. Es verdad que ahí hay una zona, un rango de tiempo crítico para el aprendizaje y es importante que sobre todo allí haya un acompañamiento, ¿no? Allí hay un niño más vulnerable que requiere el acompañamiento prevalente de un adulto. Eso no quiere decir que después que nosotros llegamos a la vida adulta no necesitemos a nadie. Entonces es un gran error. El pensamiento y lenguaje, que es el libro de Vygotsky, nos lleva a muchísimo más que este video, ¿no? Para aprender sobre el tema. Por ejemplo, este libro reconoce la necesidad de una interconexión. En su concepto general podemos apreciar de que, por ejemplo, cuando el lenguaje, el habla o lenguaje oral, el desarrollo de los conceptos mentales va produciéndose, la palabra está totalmente ligada a algo concreto. Entonces, el niño va aprendiendo de esa manera. Mientras más aislado esté esto de algo concreto, es un nivel de abstracción que, por supuesto, va a requerir mayores, digamos, basamentos o comprensión previa de estos conceptos abstractos. Como los lingüistas saben decir, y aquí yo me uno a ello, ¿no? Hay una diferencia entre el significado significante, notable, hasta qué grado el significado es algo que tú puedas llegar certeramente. Entonces, como es un constructo social y la lengua es justamente una acumulación de reglas y de palabras ya léxicas que se dicen de cierta manera, tanto fonética como fonológica, no son invariables, son
sostenidas en el tiempo, son fosilizadas de alguna manera, tienen que aprenderse tal cual. Entonces, si bien el pensamiento y el lenguaje tienen raíces genéticas diferentes en un determinado momento del desarrollo, hacia los 2 años, por ahí, como ya les decía, que es una zona donde el aprendizaje del lenguaje ocurre de manera innata, natural, lo absorbes y ya, ambas líneas se cruzan en cierto momento para conformar una nueva forma de comportamiento, el pensamiento verbal y el lenguaje, y una fase prelingüística que es el desarrollo del pensamiento, según nos diría Vygotsky en su libro. El pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la conducta, pero está determinado por un proceso histórico-cultural. ¿Sí? Y tiene propiedades específicas y leyes que no pueden hallarse en una forma natural del pensamiento de la palabra. Capítulo 4 del libro de Vygotsky, ¿no? El de lenguaje y pensamiento. El primero lo llamó Pensamiento y Habla y fue publicado de esta manera. Esto se parece mucho, como podemos ver, a teorías como la ecología del desarrollo humano, que tiene que ver con la ecología de Bronfenbrenner, ecología también. Aquí podemos hablar de otros personajes, ¿no? Creo que no son tan famosos los demás, pero bueno. Lo que podemos ver aquí, y ya podemos percatarnos, de que no solamente ocurre en los niños, ¿sí? Ocurre a lo largo de la vida, esta necesidad del contacto con el otro para que nuestro aprendizaje se haga cada vez más pleno. Esto del estoicismo y esta cultura de yo estoy aquí, no me interesan los demás, es extrema. Ni siquiera fue lo que intentaron decir los griegos presocráticos o socráticos. No tiene nada que ver con eso. Más bien es una actitud moderada. No hay un escepticismo radical, ni siquiera como el de algunos creen que David Hume quiso hacer esto como una bandera, ¿no? Hay que ser radical, no creo en nada, soy escéptico. No, este individualismo no es justamente como la sociedad ha avanzado, ¿no? La sociedad ha avanzado con la cooperación, hablo de la sociedad humana, y seguirá haciéndolo, a hombros de gigantes. Dicen que eso dijo Isaac Newton. Quién sabe si dijo eso así exactamente, pero estaríamos de acuerdo con esta frase. A hombros de gigantes. Si he llegado lejos, es a hombros de gigantes. Esto es un reconocimiento a todo el aprendizaje histórico, como digo, que ha conformado la sociedad. Que nosotros le podemos agregar cosas inéditas, ¿hasta qué grado, no? ¿Hasta qué grado? De esto lo podemos hablar en otra ocasión. De esto podemos hablar en otra ocasión. Mientras tanto lo voy a dejar por aquí. La zona del desarrollo próximo vale la pena hacerle más vídeos y más especificaciones. Por ahora nos vemos otro día.